Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la Aldea Global, Ecomundo, ojalá 4RD. Uno de los análisis interesantes sobre las tendencias demográficas y socioeconómicas y del crecimiento económico y el desarrollo de las economías es justamente todo el tema de cómo se relaciona la pirámide poblacional en términos del crecimiento. Es decir, aquella población económicamente activa que es la que genera el crecimiento y la que puede sostener a la población envejeciente de más de 60 años y a los niños y jovencitos que todavía no pueden salir al mercado de trabajo a crear riqueza, que son los que pagan los impuestos para poder financiar el desarrollo. Pues en el caso de la economía norteamericana, que ha tenido un crecimiento importante en alrededor de 125 meses, es interesante analizar cómo la participación laboral ha caído en casi 4 puntos desde el año 2000. La jubilación de los baby boomers está menguando la fuerza laboral. Más varones entre 25 y 54 años optan por no trabajar para hacer otras cosas. Es esa generación, los baby boomers, que surgió posterior a la Segunda Guerra Mundial. La recuperación económica de Estados Unidos ha sido notable si se compara con la del resto de países desarrollados. El Producto Interno Bruto per cápita a precios constantes, sin influencia de precios, se ha incrementado un 10% desde los máximos de 2007, mientras la tasa de desempleo se encuentra al 3,6%. Y la Reserva Federal ha tenido tiempo de poner en marcha un ciclo de subidas de tipos de interés para evitar el sobrecalentamiento de la economía, algo que no han podido hacer la zona euro o Japón, por ejemplo, aunque recientemente ha habido intentos de revertir un tanto ese proceso, y eso es algo muy delicado, porque cuando se presente una nueva situación que inevitablemente se produce en cualquier economía de receso económico, el Banco Central tiene que tener los recursos necesarios para poder enfrentar la recesión, y entonces la tasa de interés es uno de los instrumentos importantes. Sin embargo, la participación en el mercado laboral no ha logrado recuperar prácticamente nada del terreno perdido tras la crisis 2008-2009. Esta tendencia, que viene de lejos, se agudizó en 2008 y ahora que el desempleo está en mínimos desde 1969, no muestra signos de recuperación, lo que ha generado cierta preocupación. La participación laboral junto a la productividad es uno de los pilares del crecimiento económico. Todo hace indicar que la demografía, un cambio en las preferencias personales, están detrás de este descenso en la porción de personas activas que han pasado del 67% del año 2000 al 63,4% actual, pese al empujón cíclico de los últimos años. Ha crecido la economía de manera importante, sin embargo ha habido una declinación, un descenso. Por un lado, y de forma destacada, se encuentra la transición demográfica. En Estados Unidos, la participación laboral se calcula de forma habitual con todas las personas que están trabajando o que buscan empleo de forma activa, que son mayores de 16 años, por lo que una mayor proporción de jubilados lastra la participación laboral. En Europa, habitualmente se utiliza la tasa de actividad acotada a la población entre 15 y 64 años, por lo que la mayor parte de los jubilados quedan fuera de la ecuación y la tasa de actividad no se ve lastrada por esta tendencia. No obstante, equiparando los parámetros, el descenso en Estados Unidos sigue siendo llamativo. Por un lado, el baby boom en Estados Unidos dio comienzo a mediados de los años 40 y comenzó a desvanecerse en la década de los 60. Esta explosión de la natalidad subió, por ejemplo, antes de que en otros países, y en la que fue más intensa, por lo que sus efectos sobre la población activa
son más apreciables en este momento. Hay que tener en cuenta que cuando el baby boom estaba naciendo en Estados Unidos, la explosión de la natalidad en otros países llegó bien entrados los 50 y se mantuvo hasta los 70, por lo que los baby boomers empezarán a retirarse ahora, mientras que en Estados Unidos llevan haciéndolo ya varios años. Esto deja entrever que la decadente participación laboral en Estados Unidos forma parte de una tendencia estructural causada por los baby boomers, que comenzaron a jubilarse con la entrada de la década de los 2000. Varios economistas de la Reserva Federal de Filadelfia explicaban en un trabajo publicado en 2019 que de lejos los mayores conductores de la participación laboral son las fuerzas seculares como las demográficas o los cambios culturales en la sociedad. Esto deja en un segundo plano las fuerzas cíclicas que conducen a un aumento de las personas dispuestas a trabajar cuando la economía crece y se genera mucho empleo. Resulta más atractivo sumarse al mercado laboral y a un descenso cuando el Producto Interno Bruto retrocede y se destruye empleo neto. Por ejemplo, en los últimos 25 años del siglo XX, la fuerza secular que incrementó la participación laboral fue la irrupción de la mujer en la fuerza laboral. En arreglo a esta tendencia, la participación laboral en Estados Unidos tocó techo en el año 2000, justo cuando la tasa de actividad de la mujer alcanzó su punto álgido. Desde entonces, la participación de la mujer ha caído levemente, unos 2,8 puntos, mientras que la de los hombres se ha desplomado en 5,8 puntos, de acuerdo a los datos del Buró de las Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. Ahora, el mayor factor demográfico que está influyendo en una población que envejece, con la generación de baby boom que comienza a retirarse. Durante la actual recuperación, la marea creciente de baby boomers jubilados ha sobrepasado la recuperación cíclica en la participación laboral, de acuerdo a los economistas de la Reserva Federal de Filadelfia. No obstante, estos expertos explican que desde la entrada del nuevo siglo hasta 2010 han sido 3 los factores, con casi el mismo peso, los que han lastrado la participación laboral. Personas que prefieren estudiar, alguna incapacidad para trabajar y el ya citado aumento de los jubilados. Sin embargo, desde 2010 el descenso de la participación laboral ha estado impulsado únicamente por las jubilaciones, mientras que los otros factores se han mantenido constantes. Sin embargo, esto no es el único factor detrás del descenso de la participación laboral. Resulta sorprendente el declive en la participación entre varones de 25 a 54 años. La tasa de actividad en este grupo llegó a ser del 97% a mediados de los 60 y hoy lucha por mantenerse en el 89%, una caída de 8 puntos porcentuales. Por el contrario, el mismo grupo de edad en el sexo femenino ha mantenido una participación relativamente constante desde que culminó el proceso de incorporación de la mujer al mercado laboral. Desde el estudio de la Reserva Federal de Filadelfia, recalcan que este descenso entre los valores ha sido más pronunciado entre aquellos que no tienen estudios medios o menos, mientras que ha sido menos pronunciado para los que tienen un título universitario o más. Un factor que puede explicar esto es la creciente brecha salarial entre trabajadores con elevada y baja formación. La era de la tecnología, de la información, ha incrementado la demanda de perfiles con una cualificación elevada y concreta. A este proceso hay que sumarle el de la decadencia del empleo en la industria en los países desarrollados. En solo 15 años, Estados Unidos ha perdido casi 4 millones de empleos en la industria. El salario medio para los trabajadores con educación media o menos no solo ha caído en términos relativos en la parte del total salarial, también lo ha hecho un 15% en términos absolutos entre 1973 y 2016, de acuerdo a los expertos de la Reserva Federal. Chad Pound y Caroline Freund, economistas de Peterson Institute for International Economics, aportan otras pistas, además de las señaladas anteriormente, cuando menos curiosas, acotando el periodo a los años posteriores a la crisis financiera 2008-2009 hasta la actualidad. La participación de la fuerza laboral en Estados Unidos ha caído drásticamente en los trabajadores
que se enfrentaron largos periodos de desempleo a raíz de la gran crisis financiera 2008-2009. Desde 1995, alrededor de 1 millón más de personas entre 30 y 54 años aparecen en los registros del seguro por incapacidad laboral. Estos expertos hacen especial hincapié en el aumento de las personas que alegan incapacidad para trabajar o algún tipo de enfermedad. Estos dos factores se han visto agravados por la crisis de los opiáceos, esa droga que ha tenido efectos letales en la población blanca estadounidense pobre y mal calificada. Por último, de acuerdo a estos datos, los mayores descensos en la participación laboral desde 2008, en términos relativos, y por grupo de edad se han producido en la franja de la edad de 16 a 24 años de los hombres y mujeres. Esto explica por un cambio en las preferencias entre los estadounidenses, que ahora optan por dedicar más años a la formación que en el pasado. Las personas que están cursando estudios y no buscan empleo están fuera de la fuerza laboral. Ante el goteo de nuevos jubilados, el bajo crecimiento de la población y las nuevas preferencias de los ciudadanos americanos. De manera que resulta sumamente ilustrativo este estudio de los economistas de la Reserva Federal cuando hacen un análisis sobre cómo se está conformando y cómo se está comportando, cuáles son las tendencias de la pirámide poblacional, de las tendencias demográficas y el crecimiento económico. Suben los jubilados y los jóvenes disminuyen su participación en el mercado de trabajo. Duran más años de educación en las universidades, se incapacitan más y viene el tema de los opiáceos que está afectando de manera importante a la población blanca que no está calificada. Al mismo tiempo, resulta importante que la bolsa para apoyar los programas de asistencia social en los Estados Unidos se ve afectada por esta reducción en la participación de la población activa en el mercado de trabajo, que es la que paga impuestos y es la que financia esos programas de salud, de Medicare, Medicaid y los cupones de alimentos y otras asistencias fundamentales para sostener los niveles de la población. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.